Buenos días, los saludo con mucho cariño a todos los hermanos que por fe nos une la palabra, nos une esa sangre eh, de Dios, porque todos somos criaturas, todos somos creación de Dios. Los saludo hoy, 9 de octubre del año 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes reflexiones que el Espíritu Santo coloca en mi corazón con base en la palabra de Dios, ese alimento que nos nutre en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser integral. Quiero compartir con ustedes esas reflexiones teniendo en cuenta que a muchas personas nos pasan muchas circunstancias de dificultad en nuestra familia, a nosotros mismos, en el mundo entero. Y esa palabra de Dios nos llena de fe, nos llena de esperanza, en el entendido que somos creación de Dios, que somos hijos de Dios, que no somos solos, que no estamos sueltos en este mundo como ovejitas sin pastor, sino que por el contrario, tenemos un Padre Celestial que nos ama, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Por eso quiero compartir con ustedes estas reflexiones, tomando como fundamento la palabra de Dios en la liturgia del día de hoy. En la primera lectura es tomada del libro del profeta Joel, capítulo 4, versículos del 12 al 21. Que se levanten las naciones y acudan al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Empuñen las hoces, porque ya la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, porque ya está lleno el lagar. Ya las cubas están rebosantes de sus maldades. Multitudes y multitudes se reúnen en el valle del juicio, porque está cerca el día del Señor. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su esplendor. El Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén levanta su voz, tiemblan los cielos y la tierra. Pero el Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa y ya no pasarán por ella los extranjeros. Aquel día los montes destilarán vino y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua y brotará un manantial del templo del Señor que regará el valle de las acacias. Egipto se volverá un desierto y Edom una árida llanura, porque oprimieron a los hijos de Judá y derramaron sangre inocente en su país. En cambio, Judá estará habitada para siempre y Jerusalén por todos los siglos. Vengaré su sangre, no quedarán impunes los que la derramaron, y yo el Señor habitaré en Sión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 96. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube la rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Festejen justos al Señor, den gracias a su santo nombre. Alegraos justos con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, en este día te damos infinitas gracias por el don de la vida. Gracias por este día nuevo que nos regalas, donde estrenamos tu misericordia, Señor, porque tu misericordia se renueva y es nueva cada mañana. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, porque con tu palabra nos enseñas, nos formas. Con tu palabra, Señor, nutres nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, Señor. Por eso hoy bendecimos esa palabra tuya, esa palabra santa, esa palabra que transforma y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos revele, el que nos muestre, el que rompa todas esas estructuras que nos impiden escuchar hoy tu voz. Ojalá, Señor, hoy escuchemos tu voz y no endurezcamos nuestro corazón. Te ponemos en tus manos, Señor, todas estas palabras, este video, y que seas tú con tu Espíritu Santo, Señor, quien hable a cada corazón, quien rompa toda estructura, Señor, en cada persona en el mundo que escuche tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne nuestros pensamientos para que nosotros podamos hacer buenas obras en ti, Señor. Bueno, hoy en la primera lectura el profeta Joel nos muestra. Este profeta Joel era fiel a las promesas de Dios y anuncia al pueblo las consecuencias de la desobediencia y del pecado. Pero nosotros debemos entender que el mundo sigue en esa disyuntiva, de saber qué tiene que hacer, pero a veces hay algo que nos impide hacer lo correcto, hacer el bien, y lamentablemente el mundo sigue avanzando, haciendo el mal, pecando, matando, adulterando, ante la infidelidad de Dios, la desobediencia ante Dios. Y por eso es que este profeta entonces nos muestra la situación conflictiva, porque este profeta, si hemos leído los capítulos anteriores, este profeta habla de la situación, de la problemática que tiene el mundo, que siempre, desde la misma creación, ha sido pues como el derrotero que ha marcado la vida de la humanidad. Entonces este profeta dice, mire, hay muchas situaciones complicadas. De hecho las trata como, entre comillas, pues podríamos decir, habla de la invasión de la langosta. La invasión de la langosta, pues para muchos es conocida que es una plaga que destruye los cultivos, las cosechas, y causan muchos daños en la agricultura. Obviamente que al no permitir porque destruye los cultivos, pues obviamente que no se van a producir cosechas, y eso pues arruina a los agricultores, eso arruina la producción de alimento pues para el mundo entero. Entonces este profeta habla de eso, ¿no? de la invasión de las langostas, de esa plaga que ha inundado al mundo. Entonces esa plaga que no permite que nosotros podamos producir esos frutos para los cuales Dios nos creó, que es hacer obras buenas, que es ayudar, que es servir, que es que todos los seres humanos nos ayudemos los unos a los otros. Y por el contrario, entonces uno ve cada día más cómo el mundo se aumenta en el egoísmo, en yo me salvo y no me importa lo que le pase a los demás, lo importante soy yo. Muchas veces solamente lo extendemos a nuestra familia, pero lo que le pase al vecino, lo que le pase al otro no me importa. Muchas veces nos preocupamos es por el hacer y no cultivar nuestro ser, nuestra esencia, realmente lo que es valioso y lo que es importante. Entonces esto es lo que este profeta está denunciando, cómo el mundo va aumentando lamentablemente la maldad, los delitos, la violencia, el egoísmo, todas estas cosas
que pues tristemente van causando daño a los seres humanos y no nos permite ser de verdad ese pueblo de Dios que Dios quiere, y es que sea un pueblo lleno de la misericordia, lleno del amor, lleno del perdón, y lleno sobre todo del amor que Dios nos ha enseñado. Porque una muestra grandísima es que Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él siempre ha estado ahí. Mandó a su Hijo Jesucristo para que anunciara al pueblo el amor de Él, para que nos mostrara que Jesús se sacrificó por nosotros. ¿Por qué? Para mostrarnos ese camino de salvación, porque Dios lo que quiere es que todos sus hijos se salven, que nadie se pierda. Entonces aquí este profeta nos está mostrando en la primera lectura, nos está mostrando pues toda esta situación, pero también nos está dando una solución. O sea, no nos podemos quedar en que hay problemas, hay dificultades y entonces pues ¿qué hago? Como en la desesperanza, en la tristeza y ya no hay nada que hacer. No, todo esto lo denuncia el profeta. ¿Para qué? Para que, como lo vemos en el capítulo 2 de esta misma profeta Joel, en el versículo 12 dice: pero ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto, rasguen los corazones y no los vestidos, conviértanse al Señor su Dios, que es compasivo y clemente, paciente y misericordioso, y se arrepiente de las amenazas. El único que puede hacer que todos estos daños que causan las langostas en la humanidad es ¿quién? Es Dios. Y para eso entonces nos está diciendo en el Evangelio, nos está diciendo Jesús, ¿qué es o quién es lo que cambia eso? Entonces está diciendo en el Evangelio, él le dice, está hablando, el Señor está diciendo que venimos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, entonces dice, ayer veíamos cómo Jesús expulsaba demonios, expulsaba con el dedo de Dios, expulsaba todas las cosas que no son de Dios, ¿no? Que es obviamente la maldad, el egoísmo, la enfermedad, la esclavitud, etc. Y entonces ayer decían los fariseos que Jesús expulsaba eso con la ayuda de Belcebú. Y entonces pues dice, no, es que el mal no puede expulsar el mal, al contrario, el mal lo que hace es aumentar, pero no lo expulsa. Cuando yo expulso el mal es porque lo hago con el dedo de Dios, y entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso fue el contexto de lo de ayer. Y entonces, estando diciendo estas palabras, una mujer que estaba escuchando entonces empieza diciendo, bendito dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Esta mañana escuchaba en la Eucaristía la explicación que da el sacerdote sobre esta frase, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y explicaba el sacerdote que el vientre, obviamente está hablando de la madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra madre, la Virgen María, porque ella fue la que llevó en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, y que en el Antiguo Testamento el vientre era la casa, era ese lugar donde está presente Dios. Y efectivamente pues nosotros sabemos que Dios nos entreteje en el vientre de nuestra madre. O sea, esa es nuestra casa inicial. Él nos va formando, es Dios el que nos da la vida y nos va formando en el vientre de nuestra madre. Y allí es donde se empieza a gestar nuestra vida, donde se empieza a gestar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón, cada parte de nuestro ser. Entonces en ese tiempo, en ese periodo que es de los 9 meses, pues Dios va gestando cada músculo, cada tejido, cada arteria, todo lo que nosotros somos como personas, nuestro corazón, nuestro cerebro, y allí empiezan a trabajar nuestras emociones. Y entonces, y él dice, y el pecho que te amamantó, diciendo que también el pecho, ¿qué significa? Del pecho sale el alimento para ese nuevo ser, para esa nueva criatura, ese alimento que tiene los nutrientes, ese alimento que llena pues nuestras expectativas, porque es una de las necesidades primordiales y fundamentales de los seres humanos, es el alimento. Entonces esta mujer está exaltando
diciendo que bendito el vientre y el pecho que te amamantó, porque es la nueva vida amamantado, porque obviamente cuando nace, cuando ya empieza a ser en sí mismo una persona solita, cuando nace entonces ya se desprende el cordón umbilical y ya empieza, los pechos se empiezan a amamantar y a darle ese alimento que necesita la criatura nueva o el niño nuevo. Entonces Jesús le está diciendo, sí, pero también es más feliz todavía, más dichoso todavía es el que escucha la palabra de Dios y la pone, ¿por qué? Por obra, la pone en práctica. Entonces aquí nos están dando un fundamento de nuestra felicidad. Nosotros muchas veces creemos que ser feliz es tener riquezas, tener éxito, tener fama, tener una carrera, pero Jesús nos está diciendo aquí a través de su palabra, somos dichosos. Si tenemos esa vida, si nos amamantó nuestra madre, si vamos creciendo con ese alimento espiritual, más dichosos van a ser quienes escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Y es abundante. Por ejemplo, en el libro de la sabiduría, en el capítulo 6, versículo 10, dicen los que cumplen sensatamente su voluntad santa serán declarados santos. Los que se la aprenden encontrarán quien los defienda. Dice, deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. La palabra de Dios nos da la sabiduría, no la sabiduría que nos da el conocimiento, el colegio, la universidad. No, es esa sabiduría que nos hace vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa sabiduría que nos hace decir, ¿será que yo corrijo a mi hijo y hasta dónde lo corrijo? ¿Lo dejo ir o le prohíbo que lo haga? ¿Será que o sea, es esa sabiduría que nos hace vivir nuestra cotidianidad? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que compro esta casa? ¿Será que no la compro? ¿Será que me endeudo? ¿Será que no me endeudo? O sea, para todo necesitamos sabiduría. Y esa sabiduría entonces nos la da ¿qué? Esa palabra de Dios, que es donde está el fundamento de nuestra vida, porque eso es lo que nos está diciendo en su palabra el Evangelio de hoy. Dichosos, más dichosos aún que la Virgen, que fue dichosa porque llevó la vida en el vientre de nuestro Señor Jesucristo, porque ella lo amamantó, porque es nuestra madre. Dice, más dichosos aún los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Ahí está el fundamento de nuestra felicidad. La felicidad no está en el tener, la felicidad no está en el hacer, la felicidad está en el trabajar día tras día por ese alimento que no perece, que es la palabra de Dios, por esas riquezas que no se han de robar los ladrones, ni esos bienes que se han de corroer por las plagas o por las langostas, sino es ese alimento que nos nutre espiritualmente, que es que la palabra de Dios. Y en muchos textos, vuelvo a decir, que nos dice que nosotros vamos a ser felices cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos por obra. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, en la palabra del Señor nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. Si yo pongo por obra esa palabra en mi vida, cada vez que mis hermanos me ofenden, tengo que perdonar. Igualmente, cuando yo ofendo a alguien, tengo que pedir perdón. Entonces, eso es llevar por poner en la práctica la palabra de Dios. Porque si yo solamente la escucho, yo escucho que sí, que tengo que perdonar, pero mi corazón no la pone en práctica porque me ofenden y no perdono, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces requiero esas dos cosas, esos dos presupuestos para ser feliz. Primero, escuchar esa palabra de Dios. Tienes que perdonar 70 veces 7. Si tu hermano te ofende, perdónalo 70 veces 7. Es decir, siempre. Eso es lo que yo escucho. ¿Cuándo lo llevo yo en la práctica? Cuando mi hermano me ofende, cuando mi hermano me lastima, entonces yo lo perdono. No me importa que esa persona no me pida perdón, que la merezca, que no lo merezca. Eso no me interesa. Me debe interesar es que yo realmente en mi corazón no me dejo llenar de enojo, de rabia, de odio contra mi hermano, sino que lo perdono por las ofensas que él me hace. Entonces eso me hace ser feliz, me hace tener paz, me hace tener gozo, me hace tener tranquilidad, porque es eso, la palabra de Dios
debe ser viva, no es una palabra muerta, no es una palabra que está ahí, sino es una palabra que la tengo que llevar a mi vida y aplicarla en mi vida diaria. Fácil es, no es sencillo, no es fácil, pero cuando yo soy constante y cuando soy perseverante, créanme que lo podemos lograr, porque es el Espíritu Santo el que nos muestra, el que nos da la fuerza, el que nos enseña esa verdad de qué, de vida. Entonces yo soy testigo de que efectivamente cuando llevamos a la práctica esa palabra de Dios, el Señor empieza a cambiar muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas que llevamos que nos hacen daño, que nos lastiman, el guardar el rencor en nuestro corazón por algo que nos ha hecho el otro, que como dijo Jesús cuando estaba en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El que me ofende tampoco sabe lo que hace. Está lleno de rencor también, de vacíos, de muchas cosas en su vida. Entonces, si me ofende y yo pongo por obra esa palabra de Dios, pues mi corazón no se va a llenar, sino por el contrario, no se va a llenar de odio ni de rencor, sino por el contrario va a llenar ¿de qué? De misericordia. Y ahí es donde yo entiendo que el Señor me dice: oren por los que los persiguen, oren por los que los injurian, porque entiendo que efectivamente también tiene vacíos, también está equivocado, etc. Entonces, pero lo más importante es que voy a ser dichosa, como dice esta palabra. Entonces vamos a darle gracias al Señor, porque a través de su palabra Él nos enseña cómo debemos vivir en el día a día de una manera muy sencilla. Padre, te doy infinitas gracias por tu bondad y tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por este proceso de formación, Señor, que vas haciendo en cada uno de nosotros, tus hijos. Hoy te pongo en tus manos, Señor, esta palabra que se difunde a través de este medio de comunicación, a través de este aplicativo. Te doy infinitas gracias porque estos medios, Señor, nos permiten llegar a muchas personas en el mundo, hoy, mañana, algún día, Señor. Que sea tu palabra la que cambie y transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, ayúdanos a ser dichosos, ayúdanos a ser felices, escuchando tu palabra, Señor, y poniéndola por obra, poniéndola en práctica. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que somos. Que tu palabra, Señor, rompa todas esas estructuras que hay en nuestros oídos que nos impiden escuchar tu palabra. Que tu palabra, como cincel, como martillo, Señor, rompa esas murallas que nos impiden amar, esas murallas que nos impiden perdonar, esas murallas que nos impiden, Señor, tener misericordia por las ofensas de los demás, esas murallas que a veces no nos dejan amar como deberíamos amar, Señor. Que hoy sea tu palabra la que nutra, la que nos alimente. Que sea tu palabra, Señor, la que geste esa nueva criatura, ese nuevo ser que tú quieres que nosotros seamos. Por eso, Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te exalto, te alabo, te bendigo y te doy infinitas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, Señor, en la vida de la humanidad. Porque el pueblo, Señor, este pueblo tuyo, tiene que reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres, Señor, el que hace que amanezca esa luz para que el justo se llene de iluminación y la alegría, para que quienes vas haciendo rectos de corazón se refleje en nuestro diario vivir. Por eso hoy, como dice en el Salmo, Señor, festejamos juntos al Señor, damos gracias a tu santo nombre, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.